ahorita yo saludo al Ministerio de Transportes porque está poniendo un decreto para que se apruebe, un proyecto para que se apruebe, para que se condonen esas papeletas. ¿Qué es lo que ha pasado? La mayoría de la población peruana, y la pandemia lo reveló, vive al día, vive de trabajos precarios, ¿no es cierto? O vive en lo que se denomina genéricamente la informalidad. ¿Qué hace en el Perú un hombre o una mujer que se queda sin chamba? Sale a buscársela, no se echa a llorar porque claro, llorando no se come, ¿no es cierto? Entonces uno se convierte en ambulante o en transportista informal como ustedes. ¿No es cierto, Silvana? Claro. Sí. Y les dan con palo. Es decir, ¿cuál es la reacción? Yo el otro día decía, ya, ¿cuál es la estrategia del Estado peruano frente al problema de los ambulantes y los transportistas informales? Correr a palazos con los inspectores municipales, a los ambulantes y a los transportistas informales. Esa es nuestra política de Estado. Entonces, la primera pregunta que tengo, Silvana, es ¿cuánta gente vive del transporte llamado informal hoy en el Perú? ¿En el Perú entero o Lima y Callao? La información que ustedes tengan. La información ya estará bordeando el millón de transportistas de auto colectivo. Pero o sea, ahorita, sumándolo todo, o sea, claro, de mototaxis, taxis colectivos. No, si hablamos así combi, de mototaxi, todos son 4 millones, casi el promedio que se está calculando. 4 millones entre las combis, mototaxis. Claro, pues ¿qué haces si no tienes chamba? Exitosa. Algo tienes que hacer. Porque el extremo es convertirte en delincuente, ¿no es cierto? Ya, para que tu familia coma. Entonces, antes que eso, ¿eres ambulante o eres transportista? Porque ambulantes hay demasiados también, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, porque antes era un poco menos, ahora se ha triplicado, la competencia es bárbara, pero acá el tema es qué llevarse a su casa, ese es el tema. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay personas que inclusive se han enfermado, ¿no? Porque saliendo en pandemia a trabajar, aparecía el policía. A mí me ha ocurrido. Ya, yo también claro, porque ocurría que te decían, no puedes salir a trabajar porque estamos en cuarentena. Claro. ¿no? Y total, si sales a trabajar, la multa era una barbaridad, ¿no? ¿Cuánto sí, era? tenían porcentajes, pero para el que hacía ese transporte, 6.300 soles. 6.300 era la multa encima, para el taxi colectivo. A varios de mis compañeros les han cancelado sus brevetes. Cosa que de verdad es inhumano, porque este hombre, mi colega, va a buscar, su familia no tiene que comer. Yo por ser soltera he estado encerrada, ¿no? Más tiempo, pero veía que mis compañeros salían y comentaban que sí, que me pusieron esta papeleta, que el policía no me entendió y encima me suspendió el brevete y la multa, o sea, sin trabajo, sin brevete, que es tu instrumento claro, de sobrevivencia. Claro, imagínense, por eso se crea la más informal. Claro, porque ya sales no solamente sin tener el permiso de circulación para usar esa ruta, sino encima sales con el brevete que es suspendido, ¿no es cierto? Claro, La licencia cancelada. Ahorita yo saludo al Ministerio de Transportes porque está poniendo un decreto para que se apruebe, un proyecto para que se apruebe, para que se condonen esas papeletas. De verdad que esta vez ha sido una lucha. Exitosa. Y ellos nos han escuchado, primera vez que han escuchado a los actores. Pero ustedes saben, Silvana, que hay mucha gente que critica esto, ¿no es cierto? Que cómo es posible que se legalice la informalidad, que se legalice, ¿no es cierto?, el incumplimiento de la ley y de las reglas. Lucar, ahorita, gracias a Dios, se ha formalizado lo que es en provincias con la ley 31.096, que ya tiene su reglamento, la 003 de Decreto Supremo, 003-2022. Ya no son informales, pero sí Lima quedó informal por un cuarto intermedio que hubo en la votación en el Congreso, que lo hizo el señor Urresti, y nos excluyeron. Y en Lima es donde más está el auto colectivo, porque tenemos 43 distritos y en cada distrito hay un colectivo. Claro, porque además hay un tema ahí que es una combinación, ¿no? Que nosotros hemos tratado de que la gente lo entienda, porque los políticos no entienden. O sea, ¿por qué existe el transporte informal? Primero, porque la demanda no está siendo satisfecha.
toda esta historia de la ATU y de el éxito de la reforma del transporte es un fiasco. Porque no hay servicios suficientes para atender las necesidades de la gente. Y en segundo lugar, hay gente sin chamba. Entonces, si tú tienes una demanda insatisfecha del servicio de transporte, más gente sin chamba, lo que te va a ocurrir es el transporte informal. Es como que es matemático. Mira, si nosotros tomáramos de ejemplo el país que tiene el mejor transporte a nivel sudamericano, que es Chile. Chile tiene 3 modalidades de transporte de servicio integrado. Tiene su taxi y tiene su auto colectivo. Imagínate, un país que a nivel mundial en Sudamérica es el mejor en transporte. Entonces yo le digo, ¿por qué no toman ese ejemplo? Se le ha dicho muchas veces que si nosotros tuviéramos un reglamento, como ahora ya está en provincias, exitosa, simplemente que trabajen con los que son personas activas en este rubro, no con personas que están sentadas en oficina nada más. Tiene que haber esa conjugación para que sea algo paralelo y algo efectivo, sin pisotearlos, sino que poner reglas para qué. Claro. Porque mire, le digo, ¿sabe qué? Yo sé que la clase A y B nos desprecian, pero la mayor población está en la clase C y D, donde son los que más nos usan. 1, por la economía, y 2, por la rapidez. ¿Entiende? Porque una persona de la clase C y D no va a tomar un taxi de San Juan del Lurigancho acá o de Chosica acá. No puede pagarlo. Y se usa el transporte formal, ¿cuántas horas? Una vez hace 3 años creo que fue, calculamos que una persona que se desplaza, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto?, para ir a trabajar a Surquillo puede llevarse 2 horas y media, 3 horas de su vida. Claro. En algunos casos de ida y de vuelta. O sea que se pasa la 4ª parte de su vida subido en un transporte. Claro, y eso también, hay muchas cosas que están mal, de verdad, acá. No ha habido una verdadera reforma de transporte, porque un transporte integrado lo primero que tiene que hacer es infraestructuras. No pisotear a la gente que ha venido padeciendo, inclusive desde el tiempo de terrorismo, que ha apostado por este transporte. Mucha gente ha invertido. Ahora, ustedes me hablan del auto colectivo. El auto colectivo es una tradición en el Perú. Prácticamente de ahí nace el transporte urbano. Eso no lo toman en cuenta, simplemente claro, lo que necesitan. Pero lo que es cierto es que, ya, digamos, se puede hacer un proceso, porque ustedes no son informales porque quieren, ¿no es cierto? Sino porque la realidad de su propia situación los ha puesto ahí. Ahora, tendría que haber un proceso de formalización, ¿no es cierto? Que tendría que ser parte de todo el proceso de la gran reforma del transporte, pero no pueden hacer como que ustedes no existen o pretender desaparecerlo, porque yo siempre me hago esta pregunta: ¿cuál es la alternativa? Ya, lo sacan, igual que lo planteo en relación a las ollas comunes. Sacan las ollas comunes, ¿qué va a comer esta gente? Claro, ya, eso es hambre. Saca a los transportistas informales, ya, ¿cómo se va a mover la gente? Mire, ¿y de qué? Porque son 2 preguntas, Silvana. ¿Cómo se va a mover la gente y de qué van a comer los que viven, la familia de los transportistas? Y como yo lo dije, tú miras un transportista y como la prensa nos acusa de delincuentes y eso es lo que se queda la clase, la gente, pero no es así. Tú miras a un transportista, miras a una familia detrás. Hay muchachos que trabajan para estudiar por este medio, ¿no? Eso no ven. Nosotros le hemos llamado al ganarnos el dinero acá en el transporte de auto colectivo, el trabajo el pan del miedo. Nos ganamos el pan del miedo porque salimos de casa tranquilos y en la ruta puede estar el policía, puede estar la Sutran, puede estar el ATU. Al menos en la ruta que yo hago, que es de Lima a Chosica, donde casi el 90% de pasajeros son de auto colectivo. Usan el auto colectivo M1 o M2. Claro. Entonces, cuando nos paran en el camino, que ahora se les ha dado la gana de hacerlo acá en la salida entre Chaclacayo y Chosica, la gente tiene que bajar caminando, porque el único transporte que hay ahí es el chosicano. Imagínate, ¿quién es más afectado? No solamente nosotros, sino los pasajeros. Que los pasajeros se transportan en Chaclacayo también, puro auto colectivo. Claro, ahora yo te hago una pregunta, Silvana. Si tú tuvieras otra opción de chamba, ¿no? O no necesariamente tú, los miles y miles de transportistas llamados informales hoy, tomarían otra opción de chamba.
Si pudieras Claro, trabajar en una empresa, mire, en una fábrica, en una industria, tener un negocio. Hay muchos profesionales que ahorita no tienen trabajo. Eso Y es otra pregunta que te iba a hacer. Claro. Hay montones de Claro, abogados, claro, ingenieros, o de gente que no pudo acabar la carrera, Claro, ¿no? De profesionales a punto de serlo. Claro. Esas personas son personas que han este medio de ingreso lo están usando para llevar a su casa. ¿Entiende? Es un medio de trabajo para estas personas. Porque no hay trabajo y esto no viene desde ahorita. Pero hay personas como yo que el transporte es su pasión, porque a mí me encanta, yo soy transportista. Por eso te digo, ¿no? Yo estoy seguro porque hemos hablado en otras veces que eso no es tu caso, ¿no? O sea, tú eres una transportista de corazón, pero hay gente que está en el transporte porque no tiene otra oportunidad de trabajo. Y es la mayoría. Igual que le pasa a mucha gente que es ambulante, que creen que es ambulante porque le gusta ser ambulante, no, porque si no es ambulante no come. Claro. ¿No? Y es así, porque ha habido una vez, y mucha gente de transportistas, les digo, ¿por qué yo me meto a esta lucha social? Por ver a tantos hombres sufrir, tantos hombres llorar, enfermarse, ha habido gente que se ha enfermado por la deuda tan tremenda que han tenido en el ATU. ¿Usted sabe cuánto es la multa del ATU para una M2? Es de 4 UITs, que es inconstitucional inclusive. 4 UITs ahorita es 18.400, Lúcar. ¿De dónde va a sacar esa persona algo? ¿Por qué? Es que acá también parece que hubiera ese interés. Claro, el interés es destruir y recaudar. No, claro, pero destruir el transporte informal. Ya, pero yo insisto en la pregunta y con eso vamos a tener que ir terminando esta secuencia porque ya nos ha ganado la hora. Pero yo le hago la pregunta a las autoridades del Supremo Gobierno, del Congreso de la República y de la ATU. ¿Cómo se va a mover la gente si eliminan el transporte informal? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de qué van a comer los cientos de miles de personas en el Perú que hoy comen gracias a que hay alguien en la familia que está en el transporte informal? A ver si tienen la respuesta, ¿ah? Y a ver si en algún momento nos contesta. Muchas gracias.